Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Anatomía del Poder, donde miramos lo que pasa en Colombia y el mundo con otros ojos y otras voces. Hoy vamos a hablar de un tema que está sobre el tapete desde hace ya varios días y que no sabemos cómo va a terminar, que es el tema de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos a propósito del enfrentamiento verbal entre el presidente Petro y el presidente Trump, que ha llegado a unos niveles insospechados. Es decir, se han dicho de todo. Eh, Trump ha llamado matón a Petro, Petro ha llamado a Trump nazista y cómplice del genocidio, hay sanciones con amenazas de sanciones, Estados Unidos suspendió ayudas que tenía previstas con Colombia. Bueno, para hablar de esto para mirarlo en el más mediano y largo plazo, invitamos hoy a la profesora Sandra Borda. Ella es profesora de la Universidad de los Andes, doctora en ciencias políticas, magíster en ciencias en relaciones internacionales y es politóloga. Sandra, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Anatomía del Poder. No, muchas gracias por la invitación, qué gusto estar acá. Bueno, Sandra es una estudiosa de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Yo le quiero preguntar a ella, que no es propiamente petrista, que ha sido muy crítica del gobierno también. ¿Usted cómo ve este panorama? ¿Esto para dónde va? Digamos que Colombia ha sido, de alguna manera, durante mucho tiempo, un fiel seguidor de las líneas que ha dado Washington en América Latina, con algunas excepciones. De pronto, cuando Panamá se separó de Colombia, hubo un distanciamiento, eso después se arregló. Después, en la época de los años 60, con la Alianza para el Progreso, Colombia fue un fiel escudero de Estados Unidos en América Latina. Después, López Miquelsen jugó un papel interesante en lo del Canal de Panamá, para retornar el manejo del Canal de Panamá a Panamá, y de resto, todo bien. Y la política o las relaciones entre los dos países han estado y siguen estando muy signadas por el tema del narcotráfico. ¿Qué va a pasar aquí? Yo, para empezar, diría que es importante tener en cuenta un factor como que actúa como un factor de fondo de toda la crisis que estamos viendo, y es que siempre tuvimos una suerte de consenso muy sólido, interpartidista, alrededor de cómo teníamos que manejar nuestra relación con Estados Unidos. Yo diría que ese consenso es muy propio de comienzos del siglo XX, después de la pérdida de Panamá. Y es un consenso que consistía en que no íbamos a hacer mucho proselitismo internacional, no íbamos a ser un actor que buscara protagonismo en el escenario internacional, porque habíamos intentado hacer eso a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y eso nos había puesto en una posición de mucha vulnerabilidad, y sobre todo que no íbamos a ser grandes críticos ni grandes revisionistas del poder de Estados Unidos. Todo lo contrario, íbamos a caminar, Bruce Bagley tiene un término para eso que a mí me gusta mucho, íbamos a seguir la doctrina del enanismo autoimpuesto, ¿no? Que es la lógica de caminar tranquilos, no hacer demasiado ruido y tratar de tener una relación lo más fluida, lo más funcional y lo más tranquila posible con Estados Unidos. Y eso nos convirtió en el país de América Latina que probablemente después de México era el que tenía la relación más cercana, más funcional con Estados Unidos. Acordamos que nos íbamos a alinear la mayor cantidad de veces, y a lo largo del siglo XX hay unas subidas y bajadas, pero no dramáticas. Eso en una muy buena parte también fue posible porque los gobiernos que tuvimos durante una muy buena parte del siglo XX eran todos gobiernos eh, bipartidistas, ¿sí? Estábamos hablando del Partido Liberal o del Partido Conservador o después de sus transformaciones, eh, pero, era, pero eran gobiernos todos de centro y centro derecha. Ajá. Nosotros, a diferencia de muchos países de América Latina, nunca tuvimos un verdadero gobierno de izquierda en Colombia. Y consecuentemente, y eso es objeto de otra discusión, digamos, eso es culpa del conflicto armado y de otro montón de cosas, pero en consecuencia, nunca tuvimos una propuesta clara y contundente de política exterior de izquierda. Nuestro manejo de la política exterior siempre fue de centro y centro derecha. Y alineado con Washington. Eso era parte del trato. Éramos como unos perritos falderos de Estados Unidos. Sí, pero diría yo, no era solamente una cuestión de estar llevándoles
la razón todo el tiempo y estar diciendo que sí todo el tiempo, era una cuestión muy estratégica también. Sacamos mucho dividendo de eso. Nos convertimos en el mejor socio comercial de Estados Unidos y eso le trajo ingresos importantes a Colombia. Nos convertimos en el socio en materia de seguridad más sólido que tenía y gracias a eso recibimos recursos. Probablemente fuimos en un momento dado el segundo país después de Egipto que tenía mayor cooperación militar con Estados Unidos. Entonces, digamos, sacamos provecho. Esto no era solamente estar diciendo que sí a todo, sino que estratégicamente también estábamos usufructuando la relación. Claro, siempre hubo unas fuerzas de izquierda que en Colombia siempre fueron minoritarias hasta la última elección, probablemente hasta el proceso de paz con las FARC, que eran críticas de esa aproximación y de ese modelo de relacionarse con Estados Unidos, pero que como nunca se constituyeron en una fuerza política dura, pues ese discurso quedaba Marginado. muy marginal. Entonces, qué sé yo, a ver, Robledo toda la vida ha cuestionado el apoyo a los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Cree que eso es un mal negocio, que afecta mal a sectores importantes de la economía, los campesinos y demás. Petro siempre fue revisionista de la relación con Estados Unidos, siempre criticó la aproximación del establecimiento a esa relación. Entonces, claro, entramos en un escenario en el que por primera vez vamos a tener un gobierno de izquierda y pues con el gobierno de izquierda llegó una forma de ver nuestro proceso de inserción en el escenario internacional totalmente distinta a lo que habíamos conocido, pero totalmente distinta. Creo que hay no solamente el tema de Estados Unidos, el tema del conflicto árabe-israelí, que siempre ha sido muy importante para la izquierda latinoamericana, gracias a la llegada de un gobierno de izquierda, cobró importancia y se convirtió en una discusión nacional. El tema de la relación con Estados Unidos, la misma cosa. El tema del medio ambiente, que finalmente es un tema de discusión internacional, son todos temas que este gobierno empieza a tratar con mayor beligerancia, con mayor fortaleza, con mayor protagonismo en el escenario internacional. Y eso básicamente lo que quiere decir es que estamos transformando fundamentalmente nuestro modelo de acercarnos al escenario internacional. Otra pregunta totalmente distinta es el balance de ese intento, ¿sí? ¿Qué tan exitoso ha sido? ¿Qué problemas tiene? Etcétera, etcétera. Eso lo podemos discutir también, Y pero las formas y también. las formas, por supuesto, o sea, hay la evaluación de esa experiencia hay que hacerla. No es favorable desde mi punto de vista, pero creo que lo que estoy tratando de explicar es por qué estamos en un escenario tan distinto al que habíamos conocido inicialmente y de dónde viene todo este nuevo discurso en materia internacional que estamos observando hoy. Sí. Ahora, bien, esa es una postura de izquierda que defiende el presidente Petro. Usted ya ha mencionado los puntos centrales de esa postura. Sin embargo, cuando uno compara otros gobiernos de izquierda que hay en América Latina, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Chile, estamos hablando de México, que son tres países muy importantes. México, que es un país vecino de Estados Unidos, Brasil, está entre las 10 primeras economías del mundo, digamos que han tenido confrontaciones, discusiones, pero eso no ha llegado a los niveles que ha llegado la discusión Petro-Trump. Entonces, a veces uno cree que Petro se está comportando más como un líder de la izquierda que está haciendo campaña política que como un jefe de Estado, porque puede que uno coincida con muchas de las cosas que está diciendo, pero no con la forma en que está actuando y con las consecuencias que eso está acarreando. ¿Qué pasa ahí? Em, claro, con ese telón de fondo, Sí. ahora América Latina se enfrenta a un escenario que es inédito y es este escenario Trump. ¿Sí? Claramente hay muchas cosas del estilo de tratar América Latina de Estados Unidos que se mantienen, pero esto que estamos viendo es una experiencia totalmente nueva. Bueno, digamos, vimos una parte de esto en la primera administración Trump, pero ahora la cosa es bien distinta. Está Eh, exacerbada. exactamente. ¿Y qué están tratando de hacer los latinoamericanos? Están tratando de encontrar un modus operandi lo mejor que pueden de acuerdo con sus intereses, en un momento de altísima fragmentación en América Latina, ¿sí? Porque hemos tenido unos momentos anteriores en los que actuamos colectivamente en ciertos temas, en los que tenemos institucionalidad regional que nos permite conversar, ahora no existe nada de eso. Lo Todo se único que está hay, revaluando y se está todo, recomponiendo. lo único que hay es la CELAC
que tiene unos problemas grandísimos, que cada vez que la convocan siempre hay alguien que obstaculiza la cosa, o sea, eso tampoco es un escenario de entendimiento. Entonces, cada uno se quedó con sus propios, digamos, con sus propias necesidades, sus propias habilidades y su propia forma de entender cuál es el mejor modelo para relacionarse con Estados Unidos hoy. Y a pesar de que todos esos gobiernos que mencionas son gobiernos de izquierda, Sí. a pesar de que uno los oye de una forma u otra diciendo más o menos lo mismo, que es no estamos de acuerdo con la forma en la que están manejando esto, las formas son importantísimas, ¿sí? Entonces, mira un ejemplo, el ejemplo de Claudia Sheinbaum en México. Sí. Ella tiene una forma de aproximarse a esto que es muy interesante, porque tiene mensaje público sobre su relación con Estados Unidos, pero es un mensaje público súper controlado, es un mensaje público bien diseñado y bien estratégico que está destinado a que la gente tenga claro siempre de que a pesar de que ella esté negociando con Trump, no está cediendo soberanía, no se está entregando, no se está arrodillando, porque todas estas cosas son muy importantes para los mexicanos, pues que toda la vida han tenido este gigante ahí encima y que están resistiendo constantemente los intentos de adueñarse de México persistentes. Entonces, ella escoge sus mensajes, eh, No tiene exacto. todo y no se sale del libreto, es un libreto muy cuidadoso, tiene todo el tiempo a la opinión pública informada, pero simultáneamente tiene un canal de comunicación abierto, directo con el presidente de Estados Unidos y negocia ella misma, ¿sí? O sea, tiene, claro, una diplomacia súper profesional como la de Brasil, Sí. ¿no? Esto no son solamente las personas, o sea, tienen dos cuerpos Dos diplomáticos, cancillerías los muy. mejores de América Sí. Latina, los más profesionalizados, los más serios, y todo eso contribuye a que el entendimiento sea un entendimiento que pasa por estrategias de negociación clara, por definición de objetivos claros. Es decir, sabemos que es complicado, pero están maniobrando de esa forma. Yo diría que el modelo Lula es parecido, aunque la exposición pública de Lula en su discurso es mucho más fuerte que la de Sheinbaum, pero ahí siguen intentando negociar y siguen intentando maniobrar. Lo de Petro es muy distinto, Claro. ¿sí? Que Porque no hay canal diplomático, exactamente. no hay canal Y no diplomático. tenemos una cancillería profesional como la mexicana o la brasileña, y además la discusión parece de una pelea Sí, a varillazo limpio en una calle de Bogotá entre dos personas que de están acuerdo. peleando por pasarse un semáforo. Y totalmente de acuerdo. Y en términos de política exterior es disfuncional completamente. ¿Sí? Si uno se pregunta, ese modelo Petro, ¿qué tanto beneficio le está trayendo a Colombia o al Estado colombiano en materia del relacionamiento con el mundo, con Estados Unidos? Yo diría muy poquito, pero es que ese no es la única variable a tener en cuenta. Yo creo que políticamente, para Petro y para la izquierda, ese modelo es tremendamente útil. Porque arranca aplausos de la galería, mantiene el debate en las redes en sentido, y estamos en campaña para las elecciones del año entrante. Pero adicional y complementariamente a eso que dices, está logrando dos cosas interesantes. Petro es lo que denominan los gringos un lame dog. Petro no se puede hacer reelegir. Petro está pensando en cuál va a ser su papel, no su papel como expresidente colombiano, no, su papel como Gustavo Petro en el escenario internacional. Y está gestando una forma de liderazgo que no es liderazgo de estados ni de liderazgo de presidentes, sino de liderazgo personal de la sociedad civil transnacional alrededor de todos estos temas. Y si bien ningún estado ni ningún presidente le sigue la pita, o muy poquitos, lo que sí está pasando es que todos esos sectores de la sociedad civil, los movimientos sociales internacionales, sí le están poniendo mucho cuidado. Y se está convirtiendo en un héroe, se está convirtiendo en un tipo que la gente dice, pero qué valiente, a pesar de que es presidente, le canta la tabla a Estados Unidos sin ningún reparo, etcétera, etcétera. Entonces se está logrando eso. Y simultáneamente, domésticamente, está haciendo una cosa que no mucha gente está reparando en ella, pero fíjate lo que está haciendo. Uno propone el tema. En este país, antes de que llegáramos a este gobierno, el tema de política internacional no era un tema de discusión nacional permanente. Para nada. ¿Sí? Petro convirtió ese tema en un tema de discusión nacional. Petro propone cuáles son las líneas de discusión. Petro propone cuáles son el contenido del discurso que tiene que haber frente a estos temas. ¿Y qué está haciendo el resto de fuerzas políticas en ese tema? Nada. Nada.
silencio absoluto. Llegando a Petro, pero no proponen nada alternativo. No tienen nada distinto en el tema de Estados Unidos, no tienen nada distinto a decir entre líneas y con mucho subtexto, tenemos que regresar a la forma de hacer relaciones con Estados Unidos previa a Petro. Eso era lo que funcionaba. Y ahí están equivocados de cabo a rabo. Porque no han entendido que el mundo está cambiando. O sea, y que hay otras agendas en el mundo. exactamente. Este mundo no es un mundo en el que nosotros podamos agarrar nuestra política exterior pre-Petro Sí. y volverla a poner en funcionamiento. Eso no funciona. Eso no va a servir. Entonces, ¿eso le va a dar dividendos políticos a Petro el año entrante en las elecciones? Yo creo que sí, y entre otras cosas, yo tengo la hipótesis de que la población joven, que si uno mira las encuestas, Inbaumer particularmente hasta que la conocimos, Sí. el sector de la población que menos le ha fallado a Petro en materia de favorabilidad son los jóvenes. Entonces, no hay reforma a la educación, no hay mayores oportunidades de trabajo, es decir, los ninis no están en una mejor condición que hace 3 años, pero estos temas son unos temas que le generan una emoción y un atractivo a la población joven enorme. Por ejemplo, los temas ambientales, medioambientales, la transición energética. Nadie antes hablaba de la transición energética en Colombia. No. Petro llegó al poder y puso el tema sobre el tapete. Que eso esté funcionando o no esté funcionando es otra discusión, porque Pero fíjate que de nuevo, que oye uno a la oposición diciendo, regresemos a lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Como si el tema del calentamiento global fuera sí, pues una cosa marginal, aplazable. ¿no? Eso no importa, tenemos que regresar a lo que estábamos haciendo. Yo no he oído a nadie en la oposición que rescate la parte del discurso de Petro que es inaplazable y que es básicamente que este planeta necesita de una aproximación a los temas medioambientales y a los temas energéticos totalmente distinta. Todo el mundo está enganchado en lo que hacíamos antes. Entonces, fíjate la estrategia. O sea, la estrategia no es solamente yo pongo el tema, yo pongo las líneas, yo pongo los términos de referencia, sino que además yo soy el único que habla sobre esto. Entonces, yo personalmente creo que eso está matando a la oposición. Y el tema internacional está generándoles un problema grave y es que tenemos unas sociedades civiles alrededor del mundo, pero particularmente en Colombia, que cada vez están más interesadas, que cada vez están preguntando más por los temas internacionales y tenemos unos políticos en la oposición que le siguen dando el mismo, el mismo, al tema internacional, ¿no? Eso es como si, esos eran los últimos 5 minutos de los debates presidenciales. ¿Y usted qué va a hacer en materia de política exterior? No, 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 sí, continuidad, continuidad, continuidad. En eso es en lo que está la oposición, mientras que tienen a una fuerza de izquierda que está diciendo cosas completamente nuevas, con muchos errores, con muchos problemas, sin política exterior, porque eso es discurso, o sea, ahí no hay política exterior siguiendo la propuesta, pero es un discurso muy poderoso. No hay tampoco una profesionalización de la Cancillería ni del servicio exterior. Pero pregúntate, ¿para qué harías eso? Claro. O sea, si el proyecto es un proyecto individual de liderazgo internacional y un proyecto electoral de activación de bases y de atracción de otro tipo de sectores políticos, ¿para qué necesita ser? Pero entonces ahí nos vamos a meter en la política interna, pero es inevitable meterse, porque esto también lo que demuestra es que Petro es un individuo completamente personalista, digamos que su proyecto es él. Sí. O sea, digamos que su proyecto Sí. es él, porque Sí. digamos no hay claramente un sucesor o sucesora que diga, no, es que le está apostando a este o a esta o a aquel o a aquella. Y yo creo que en el caso de la política exterior eso es más evidente que en cualquier otro tema, porque inicialmente cuando él empieza a nombrar toda esta cantidad de gente, que además hay que decir, eso no es nuevo, todos los gobiernos toda la vida han nombrado un montón de diplomáticos que no tienen ni idea, o sea, digamos, te cuento con los dedos de una mano los embajadores en Francia que hablan francés, Sí. digamos, eso no es nuevo. ¿O no se han llegado a aprender a hablar francés? Sí, también, que bien por ellos, digamos, nos sale un poco caro la Sí. francés, Son cursos un poco caros, pero bueno, salieron hablando francés. Entonces, parte de lo que sucede es que hay un proceso de intensificación de eso, o sea, sigue pasando lo mismo, em, pero
adicionalmente, ya no es una cuestión de puro y físico desinterés, sino que ahora me parece que debilitar el servicio diplomático es funcional con el proyecto individualista. Claro. ¿Ves? Porque ¿qué le pasaba a Petro al comienzo? Que Petro trataba de articular estas posiciones y la Cancillería, tú mirabas los comunicados de la Cancillería y la Cancillería ponía freno de mano. Sí, 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 sí. Y entonces siempre tenía uno, Petro, la Cancillería, hasta que Petro dijo un día, no más, ¿sí? No le jalo más a esto, necesito una canciller como la que hay ahora, Que me que copie. no me cuestione Nada. media sílaba de lo que digo. Y necesito adicionalmente que no haya un servicio diplomático que se esté resistiendo a lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de hacer eso? Reducir al mínimo la participación de la carrera diplomática y aumentar la cantidad de cuotas políticas. Y tiene un discurso que es absolutamente funcional con el logro de ese objetivo, que es tenemos que darle espacio a las minorías en la carrera Claro. diplomática. La carrera diplomática no puede ser una carrera de blanquitas, De blancos y dice. mestizos. Entonces, que es paradójico porque la carrera diplomática no tiene nada de blanquita en Colombia. Tiene nada. O sea, no tenemos una carrera diplomática gracias, entre otras cosas, a la ampliación del concurso que tuvo lugar durante la administración Santos y que llevó el concurso a todas partes del país. Tenemos una carrera diplomática diversa, pero él la construyó como una carrera de élites, que tampoco es. Sí, sí, es un discurso. Es un discurso. Sí. Y con ese discurso logró desmantelar en una muy buena parte esa resistencia que tenía en la Cancillería. Y hoy lo tenemos como quería estar, hablando él solito sobre los temas internacionales, poniéndolos sobre la agenda y no teniendo a nadie al interior del gobierno que se le resista. Y nadie le hace contrapeso ni le dice, por ahí no es, esto de pronto puede generar aquello, cuidado con esto. No, porque honestamente yo creo que él no tiene asesores en materia internacional. Ya. Él no tiene, o sea, yo no veo un escenario de Petro sentándose en una gran mesa de asesores y expertos a estudiar la posibilidad de una reacción frente a X o Y tema en materia internacional. Yo, en mi cabeza, lo que me imagino es a Petro sentado con su celular solo. ¿Sí? No, yo no lo veo a él recibiendo asesoramiento, y sé además que su nivel de comunicación con la gente que se dedica a hacer política exterior, los que él ha nombrado, Es que, sus embajadores, es inexistente. porque digamos el problema de él es que no se comunica No son sus asesores. con su equipo. En esa crisis de enero de los deportados, Sí. estaba solo en una playa en Coveñas y su decisión de escribir lo que escribió en Twitter, que generó todo este problema, no la consultó con el canciller del momento, no la consultó con el embajador de Estados Unidos, no la consultó con absolutamente nadie. Sandra, en ese escenario, vuelvo a insistir, ¿qué va a pasar? Nos van a cortar créditos del Banco Mundial y del BID, se acaba la ayuda de Estados Unidos, ¿qué va a pasar con ese 26% del comercio exterior que tenemos con Estados Unidos? ¿Cómo va a seguir la cosa de aquí a agosto del 2026? Del tema de los aranceles y el comercio, yo creo que ha pasado una cosa bien interesante en los últimos días y es que el trabajo del sector privado, y hay que decirlo, el trabajo de sectores del uribismo en Washington, Ajá, han servido para que el gobierno de Estados Unidos entienda que los castigos en materia de aranceles son castigos a todo el mundo. para todo el mundo, incluyendo aquellos que se oponen a Petro. Ya. ¿Sí? Entonces no es una buena idea, porque si quieres castigar al gobierno y terminas castigando a todo el mundo, no generas ningún tipo de, digamos, de legitimidad en la decisión que tomas. Entonces lo de los aranceles está en stand-by y yo creo que eso no se va a mover. Lo que sí se está moviendo es el retiro de la ayuda, Sí. que es, digamos, en términos socioeconómicos, eso ya se había reducido mucho por cuenta de la desaparición de USAID pues, en todas partes del mundo. Lo preocupante del asunto es lo militar, eh, porque entre otras cosas, el origen de esta crisis es la insatisfacción de Estados Unidos con el desempeño del gobierno en la pelea contra las organizaciones criminales y contra el narcotráfico. Ajá. Y entonces, pues la solución es quitarle apoyo al esfuerzo militar que hace el Estado colombiano contra las organizaciones criminales y contra el narcotráfico. Entonces, digamos, eso de racional no tiene mucho tampoco. Entonces, pero lo van a hacer porque sienten que esa es una forma de presionar el gobierno. Ahora, yo creo que van a ir transitando paulatinamente a un esquema mucho más personalizado de sanciones.
Yo creo que esa propuesta que hizo Bernie Moreno de meter a Petro su familia. y su familia y algunos de sus funcionarios en la lista Clinton Sí. es una forma de focalizar las sanciones y hacerle daño particularmente a él y a su grupo político y no a nadie más. Sí. Y yo como veo las cosas aquí en Colombia y allá en Estados Unidos, porque yo creo que Trump también tiene incentivos domésticos para hacer lo que está haciendo, em, yo no veo ningún esquema de incentivos que nos lleve a pensar que va a haber un desescalamiento de esto. O sea, esto va a seguir, esta pelea va a Pues, seguir va así. a ser un año muy duro. Ok, bueno, pero no vamos a llegar al extremo de que Estados Unidos, estoy pensando, imaginándome situaciones extremas, no es que considere que eso va a ser así, que vayan a dar una recompensa por Gustavo Petro como la dan por Nicolás Maduro. Pues yo no O- sé qué tan extremo sea el escenario al que vayamos a llegar, porque eso también depende mucho de lo que haga Petro. Ya. Y sabemos que Petro no es muy amigo tampoco de bajarle el volumen a las cosas. Ahora, el objetivo fundamental, sobre todo en materia militar, en este momento de Estados Unidos es Venezuela, no es Colombia. Ya. ¿Sí? Y parte de lo que está sucediendo con este proceso es que en aras de que lo que sea que haga Estados Unidos militarmente en Venezuela sea exitoso, necesitan aislar a Venezuela. Si permiten la construcción de una alianza entre Colombia y Venezuela, la estrategia frente a Venezuela se va a hacer mucho más difícil de implementar. Claro. Entonces, no creo que ellos tengan tampoco Esa intención la de intención de poner a Petro y a Maduro dejarlo en el mismo lado. exactamente. Ya. No creo que eso vaya a pasar. Entonces, esa es la dimensión del problema que creo que va a movernos un poquito en una dirección distinta, Ya. pero yo sí creo que el tratamiento va a ser muy duro. Y no veo, como te digo, a Petro bajándole el volumen a las cosas que dice. Yo Ya. creo que él no, él a veces siento que personalmente no tiene como destrezas para hacer eso. Ya. Si Colombia era como el segundo aliado de Estados Unidos en América Latina después de México, y ese puesto obviamente pues ya no lo ocupa Colombia, uno mira para la Argentina Sí. y mira a Milei y mira los consentimientos de Trump, perdón, con Milei. ¿Será que Argentina se va a convertir en ese segundo socio sin saber qué pasa en las elecciones Las legislativas? próximas elecciones, es que eso, ese es el problema en el que estamos, Sí, ¿sí? Creo que ese papel del socio favorito se lo disputa Argentina con El Salvador, ¿no? ya, Que El pero Salvador con todo pesos distintos, ¿no? con 2 pesos distintos, pero se han vuelto muy cercanos, o sea, imagínate, al punto de ponerle cárceles al servicio Las extremas. em, pero esa alianza es una alianza con Trump. Esa no es una alianza que pase por ningún tipo de consenso bipartidista al interior de Washington. Es una alianza personal. Es que nuestra alianza con Estados Unidos sí era una alianza con republicanos y con demócratas, ¿sí? O sea, el Plan Colombia es una puesta en escena de la asociación binacional que pasó por gobiernos republicanos y que pasó por gobiernos demócratas, y que en Colombia pasó por algunos gobiernos más conservadores y otros menos conservadores, pero sobrevivió eso. Entonces, ese consenso es el consenso que yo no veo construido alrededor de muchos países. Si tú miras la discusión que hay en este momento en Estados Unidos alrededor del tema Milei y la ayuda que le va a dar Estados Unidos a Milei, los demócratas están furiosos, Claro. pero furiosos. No hay Dicen, pero consenso alrededor. ¿cómo es posible que tengamos el gobierno cerrado, que tengamos una crisis fiscal Le estemos y dando le estemos dando un salvavidas a este personaje? Eso no tiene ningún sentido. Tampoco son amigos de Bukele en El Salvador, porque les parece que eso es un problema en materia de Estado de Derecho y de violación a los derechos humanos enorme. uno Entonces, impresentable. exacto. Entonces, parte del nuevo escenario internacional es un escenario en el que en Estados Unidos volverse a encontrar un consenso bipartidista alrededor de Colombia o de cualquier otro Es país dificilísimo. va a ser prácticamente imposible. Sandra, a propósito de lo que estamos hablando, me surgieron otras preguntas extras que se me habían quedado en el tintero. Cuando uno mira, por ejemplo, que esto no es un tema solamente Petro-Trump, sino que ve, por ejemplo, los trinos de la Embajada de los Estados Unidos a propósito del proceso contra el expresidente Uribe, uno dice, bueno, ¿cuáles son las intenciones de Estados Unidos en Colombia entonces? Porque, digamos, también tienen una agenda política en Colombia y que al parecer quisieran
interferir en los asuntos internos de Colombia y teniendo en cuenta adicionalmente que Trump es un presidente que está condenado por la justicia de su país y que de pronto nosotros no nos metimos, pues nosotros los colombianos, el gobierno colombiano no se puso a opinar de si estaba bien condenar o no condenar a Trump. ¿Cómo ves eso? Em, digamos, primero, no somos los únicos. Acuérdense lo que pasó con Bolsonaro y con la participación de Estados Unidos en el proceso judicial en contra de Bolsonaro en Que, Brasil. que le impuso aranceles a Brasil como represalia por la condena. Exactamente. Sí. Entonces, el papel de Estados Unidos en el sistema internacional hoy no pasa por entender, uy, no, esos son asuntos domésticos, yo no intervengo. Digamos, Estados Unidos en este momento, este gobierno de Estados Unidos es un gobierno que no está preocupado por el derecho internacional. ¿Sí? Eso no le interesa Lo ha demostrado en Israel. el Israel en muchas partes. Sí, sí. Y no tienen discurso Ajá. de derecho internacional tampoco. Bien, dicho eso, qué es lo que hay en el plato en materia de la relación con Colombia? Lo primero es que por primera vez tenemos un secretario de Estado en Estados Unidos que es una persona que tiene una agenda política e ideológica en América Latina muy clara. La cabeza de Marco Rubio, cuando piensa en América Latina, divide América Latina entre el bien y el mal. Y está casado con una colombiana, Que además. una colombiana muy uribista. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que usted entiende la división de gobiernos en América Latina como los socialistas, izquierda perversa. Todos en el mismo saco. Exacto, porque hay que recordar que él viene del exilio cubano, etcétera, en el que la izquierda es el enemigo número uno y no ve matices. Sí. ¿Sí? Y de otro lado están los gobiernos amigos, ¿no? Que son los gobiernos de derecha, los gobiernos con los que simpatizan en determinados temas y demás. Entonces, hay un interés claro, y yo creo que eso no sucede solamente en el caso de Colombia, por fortalecer a los amigos, ¿sí? En todas partes, además. Entonces, eso incluye tener posiciones sobre temas políticos, que Marco Rubio se queje cuando declaran culpable a Uribe y cuando lo declaran inocente salga a decir que es la mejor noticia del mundo, ¿sí? Eso es puro alineamiento político e ideológico y eso está ahí y va a ser parte de las decisiones que tomen. Y consecuentemente, Petro no les gusta. Petro es parte de la izquierda, etcétera, del mal. Mal. Pero hay otra preocupación, que es una preocupación que no es única del gobierno Trump, que viene desarrollándose desde hace mucho tiempo en Estados Unidos y tiene que ver con nuestro desempeño en materia de la guerra contra las drogas. Y nuestro desempeño, más ampliamente hablando, en materia de la lucha contra las organizaciones criminales. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que tenemos una combinación perversa de una falta de control terrible sobre los cultivos ilícitos desde finales de la administración Santos. Crecen y nadie ha podido hacer nada. Y si miran las declaraciones de Trump hace un par de días en su avión, él dice esto, Petro fatal, pero el anterior fatal. O sea, aquí no hay quien se salve. Tierra a Claro, Duque. a Duque. Entonces, parte de lo que sucede ahí es que hay un descontento grande y estructural con lo que estamos haciendo en materia de la guerra contra las drogas. Eso es fundamental. Y adicionalmente, hay un componente que genera más problemas y es que el proyecto de la paz total es un proyecto que a Estados Unidos le genera mucha preocupación. Por las negociaciones con los Sí. puros narcos. Sí. ¿Sí? Sí, porque en la percepción que tienen ellos de lo que está pasando, aumentan los cultivos ilícitos y adicionalmente se propone una política de sometimiento y se reducen los esfuerzos militares en contra de las organizaciones criminales. Todo eso solamente se traduce en más drogas que entran a Estados Unidos y en fortalecimiento de las organizaciones criminales. Eso de ninguna forma puede ser un resultado aceptable para ellos. Entonces hay una preocupación pragmática, digamos, no ideológica y política, también con eso. Si juntas las dos cosas, pues estamos en un escenario de relacionamiento con Estados Unidos muy difícil. Bueno, Sandra, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación de Anatomía del Poder. No, con muchísimo gusto, un placer estar acá. Estuvo muy chévere esta conversación, hablamos de muchos temas, se nos prendieron muchas luces respecto al panorama de las relaciones Colombia, Estados Unidos, Petro, Trump. Uy, bueno, esto todo va a estar, seguir moviéndose en estos meses. A ustedes les agradecemos mucho por habernos acompañado hoy. Los esperamos en una próxima oportunidad.
Este episodio fue producido bajo la dirección de Viviana Bello, con la participación periodística de Xavier Farguetón y de Jairo Arenas, y con la producción de Escaleta Films. Las esperamos y los esperamos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos.